Saúl. Altagracia, no tengo mucho tiempo. Ya le avisé a Karen. Estoy yendo al lugar donde Braulio citó a Mónica. ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que Mónica va a ver a Braulio? Braulio secuestró a Yesenia. ¿Qué dices? Sí, no tengo mucha información, solamente lo que me dijo Margarita. Mónica recibió fotos en el celular, fotos de Yesenia secuestrada. Y luego le ordenó a Mónica que se encontrara con él. Braulio ahora las tiene a las dos, a Yesenia y a Mónica. Mónica detesta a Altagracia. No quiere saber nada de ella. Ella nunca la va a querer como una madre. No es lo que sienta Mónica, es lo que siente Altagracia. Tú sabes que a ella nunca le ha importado su hija. Para Altagracia, Mónica sigue siendo un estorbo porque ella se quiere quedar con Saúl. Yesenia tiene razón, Braulio. Altagracia, qué bueno saludarte. ¿O prefieres que te llame Doña? Braulio, ¿por qué tienes el celular de Mónica? Sé que llamaste hace un rato, pero prefería atender ahora para que escuches todo lo que le va a pasar a tu hija. ¡Que no es su hija! ¡Ya te dije que Altagracia odia a Mónica! ¡No le importa lo que le pase a ella! Eso es verdad, Braulio. Estás perdiendo tu tiempo porque lastimar a Mónica no es lastimarme a mí. Entonces, ¿por qué la llamaste? ¿Eh? Porque sigo tratando de convencerla para que se vaya lejos. No la quiero aquí, quiero que se largue. No ganas nada matando a Mónica. Le estarías haciendo un favor a Altagracia. Porque le estarías quitando de en medio a su rival. Eso es verdad, Braulio. ¡Cállate! Solo quiero que entiendas que no... No tienes que entender nada. Y ya no me das más órdenes. Tú ya no mandas aquí, Altagracia, ¿me escuchaste? ¿Sabes por qué vino Mónica? ¿Sabes por qué está aquí? Vino a dar su vida por Yesenia. Es algo que jamás haría por ti. No voy a dejar que la lastimes. No, Yesenia, por favor, ya no te metas. ¡No! No solo porque se lo juré a su papá, sino porque la amo. Porque Mónica es mi hija. Altagracia, quédate al teléfono. Vas a escuchar cómo muere tu hija. ¿Qué le hiciste a Mónica? Braulio, contéstame. Escúchame muy bien. Si le hiciste algo a Mónica, te juro que te voy a matar. ¡Braulio! ¡Braulio! Ella no tenía que morir. ¿Por qué se soltó? ¿Cómo se atravesó? Resiste, por favor. Estoy aquí contigo, todo va a estar bien. Si quieres me voy contigo, pero por favor déjame llamar a una ambulancia para que venga por Yesenia, por favor. Yo sabía que eso iba a pasar. No. Hay alguien más que va a morir pronto, ¿verdad? ¿Quién es, cuñada? Quien va a morir eres tú. Tu abuela me lo dijo. No, tú no te vas a morir. Tú no te ayúdame, imbécil, se está desangrando. ¡Que se muera! ¿Por qué se atravesó? No te mueras, Yesenia. Lázaro, mi amor. Yesenia, no, mamá, tú no te puedes morir. Quédate conmigo, por favor. Resiste, por favor. Estoy yendo para allá. Tienes que salvar a Mónica. Braulio le disparó. Te juro que si la mató, estoy llegando. ¿Pero dónde es? Voy para allá. No hay tiempo. Doña, ¿qué tiene, doña? ¿Qué le sucede? Necesito saber dónde está Mónica. ¿Dónde está mi hija?
Braulio le disparó. Lázaro. No, tú no te puedes ir. No me dejes, papá. Mamita, no me dejes. Te voy a llevar a un hospital. Te vas a salvar, pero no. Tienes que resistir. No me dejes. Tú te tienes que ir de aquí. No. No. Papá. ¡Eres un asesino! Todo esto es culpa de tu padre. De tu verdadera madre de Altagracia. Todo lo que tocas se muere. No te tengo miedo. ¡Ándale, mátame! Quiero verte así en el arma. Quiero ver hasta dónde eres capaz de llegar. ¡Mátame, imbécil! ¡Mátame! ¿Quieres sufrir más? No me importa. ¡Ándale! ¿Por qué encendieron las sirenas? ¿Por qué encendieron las sirenas? ¡Les estoy hablando! ¿Tienen un tipo de la lealtad a Braulio? No me vas a matar, no eres un asesino. ¿Eso crees? Vamos, Mónica. Vamos. Ven aquí. No te muevas. ¿Te maté, Aguirre? ¡Suelta el alma! Tendrán que matarme, Velarde, porque no me voy a entregar. Si eso es lo que quieres. Suéltalo, Braulio. Mi hombre solamente hace su trabajo. ¡Suéltalo! No lo hice muy bien, ¿eh? Vamos. Saúl no me contesta. Tengo que ir con Mónica. Doña, ¿pero a dónde quiere que vayamos? No sabemos dónde Pues la tiene. no sé. Rastrea su teléfono. Haz algo. Dame el tuyo, dámelo. Es mi hija, Matamoros. Se trata de mi hija. No me mates. ¡Vamos! Tengo 2 hijos. ¡Déjate que se escape! ¡Es mi gente la que está riendo, Saúl! Tienes que venir. Mónica no está bien. Atención a todas las unidades. Braulio volvió a escapar. Va en un coche compacto negro. Se dirige hacia el norte. Mónica. ¡Está muerta! La mataron por mi culpa. Ay, no lamento tanto. No toquen el cuerpo. Están alterando la evidencia. No, ni se te ocurra, Karen, ni se te ocurra. Llegamos tarde y otra vez la culpa la tiene la policía, la tienes tú. Llegamos tarde.
Déjala, se está despidiendo de su madre. No digas nada. Moriste por mi culpa. Por protegerme. Tanto que te dije que yo sabía cuidarme sola. ¿Por qué lo hiciste? Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. No tienes que hacer esto si no quieres o no ahora. Yo creo que lo mejor es que vayamos a descansar. Creo que tú lo necesitas más que nadie. En serio, puedes dar declaración en otro momento. Créeme que sé perfectamente lo que estás sintiendo. Y no sabes lo que daría por poder soportar tu dolor. Con tal de no verte sufrir así. Quiero ver a mi hija. No me dejes sin verla. Ya le dije que no puede pasar. Jorge, por favor, yo creo que es bueno que hablen. Está bien, pero solo un momento. Gracias. Mónica, supe lo de Yesenia. Lo siento tanto. Te juro que estoy... ¡No me toques! No te atrevas a tocarme. La culpa de todo esto la tienes tú, Altagracia. Solo tú. Ella presentía su muerte. Yo la escuché hablándole a la tumba de Lázaro. Pensé que era un decir. Ella me lo hizo ver así. Pero ella sabía que iba a dar la vida por su hija. Porque eso era Mónica, para ella, su hija. Ahí viene Jorge. ¿Y Mónica? Por favor, queremos verla. Sí, por favor, déjanos ir a verla. Sé que están preocupados, pero ahora no pueden entrar. ¿Pero por qué? ¿Está declarando? No, Mónica, no creo que está ahorita en condiciones de declarar. No pueden entrar porque alguien se les adelantó y está con ella y con Saúl. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Alguien de la vecindad? ¿Alguien de la fundación? ¿Quién? No, Margarita. Alguien con mucho poder que utilizó sus influencias para entrar por la puerta de atrás de la delegación. Altagracia, Sandoval. No entiendo. ¿Por qué dices que es mi culpa? Braulio quería vengarse de ti. Por eso me iba a matar. Te odia porque lo echaste después de que fue tu cómplice en todas tus porquerías. Yo me alejé de él cuando supe lo que hizo con tu amiga Lidia. Por favor, no me vengas con esa basura, ¿quieres? Braulio golpeaba a Valeria y tú lo sabías. Pero claro, Valeria era una de tus fichitas. ¿Qué importaba si Braulio la mataba o la maltrataba, no? Yo, Mónica, entiendo tu rabia. Entiendo tu dolor. Pero hay muchas cosas que tú no sabes. No te preocupes. Con lo que sé es suficiente, ¿eh? Creo que es demasiado, de hecho. Mira, yo tenía una vida muy buena antes de conocerte. Feliz. No necesitaba nada y no quería nada. Tenía a Lázaro, que era el mejor padre que pudo haber tenido. A Yesenia, que era más que una madre para mí. Pero llegaste tú, con tu odio, tu rabia llena de asesinos. Y solamente me llenaste con rabia y dolor. Primero fue mi padre. Después Felipe. Ahora, Yesenia, ¿me puedes decir a cuántos más voy a ver morir, Altagracia? ¿A cuál de las personas que amo va a ser tu próxima víctima? Mónica, créeme que Altagracia estaba muy preocupada. Por favor, no te atrevas a defenderla, ¿quieres? Tú sabes más que nadie quién es esta mujer y todo lo que ha hecho. Mónica, tú sabes más de mí y de lo que yo hubiera querido que supieras. Conoces mi pasado, de dónde vengo, todo lo que viví. No. Por favor, no trates de justificarte con todo lo que viviste en Veracruz, porque una cosa no tiene que ver con la otra, ¿eh? Esto es el resultado de tu maldad. Es consecuencia de la vida corrupta y criminal que decidiste vivir. Y nos arrastraste a todos. A mi papá. A mí. Ahora Yesenia. Mi única y verdadera madre.